Ahora sí, ya hemos cantado y hemos orado. Este es nuestro estudio número 126 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado la gracia, la fuerza, el ánimo, ¿verdad? El calor con todo este grupo de nosotros poder estar aquí hablando la palabra del Señor. Miren, hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu. Ha sido hermoso. Este tema lo empezó Arturo, ¿verdad? Con un tema bien lindo y hemos seguido desglosando tópico por tópico, ¿verdad? El fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Hemos hablado de esto, no son frutos diferentes que dan o se dan en diferentes momentos o partes de la vida. Este es el fruto del Espíritu, así como una manzana tiene vitamina A, vitamina B, E, D, todas las vitaminas que existen, pues también el fruto del Espíritu contiene dentro de él muchas cosas, pero cuando usted se come una manzana, usted se come todo eso junto. Cuando usted se come una manzana, tú no le sacas la vitamina C aparte y la vitamina D en otro lado. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere hacer la ciencia, pero no voy a entrar en eso. Porque lo daño. Pero cuando usted se come esa manzana, usted se come todas esas cosas juntas. Igual cuando el fruto del Espíritu brota en usted, usted está lleno del Espíritu Santo, todas estas cosas están en usted. Simplemente que según el Espíritu nos ayude y usted se ponga ahí en el guayo, para usted ser madurado, poco a poco ese fruto va a seguir madurando, creciendo, ¿verdad? Van a ir sumándose cosas y sumándose cosas. ¿Se entendió? Pues hoy hemos hablado del amor, hemos hablado de la paz, hemos hablado del gozo. Hoy vamos a estar hablando de la paciencia. ¿Ah? ¿Y cómo Ahmed va a poder hablar de algo que no tiene? Pues porque gracias a Dios, aquel que habla no soy yo. Lo tenemos. La realidad es que si tenemos el fruto del Espíritu, lo tenemos. Una Esa es la parte realidad. desarrollada que otra. Ya, Así vea. que Ahmed la tienen. Mira, escúchame. Lo lindo de esto es que aquí, pues no voy a hablar yo, va a hablar el Espíritu de Dios, que ese sí que lo tiene. Y tú también. Lo tenemos por fe, ¿verdad? Así que voy a leer rapidito Gálatas 5:22, que es el texto base, ¿verdad? Donde estamos hablando del fruto del Espíritu, que lo leemos todos los miércoles, pero, ¿verdad? Porque es nuestro texto base. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que vamos a ir poquito a poco caminando por encima de estas cositas. ¿Me acompañan? Qué lindo. All right. Como siempre comienzo, ¿verdad? En esta serie del fruto del Espíritu, comenzamos haciendo lo que yo llamo las primeras impresiones. Bueno, lo que yo llamo, ¿no? ¿Verdad? Eso, las artes llaman las primeras impresiones, los primeros pensamientos que nos vienen a la mente cuando hablamos de paciencia. ¿Qué le viene a la mente a mis amigos de aquí del internet, del Zoom, y a mis amigos de aquí de mi marquesina? Paciencia. Tienes que tener paciencia. ¿Qué es lo que tienes que tener? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cómo? Tranquilidad. Paciencia. No sé cómo. Control. Es como esperar. Es como. Vero dice control. eh, Ana dice como esperar. Ramón, paciencia. Tienes que tener paciencia, papá. ¿Qué es lo que tú entiendes? Sabiduría. Ramón dice sabiduría. Sí, paciencia. Paciencia. ¿Qué dice ahí? Alguien habló. María, pero es que Susurró algo por María ahí. está hablando con la peja. Ah, Ella le está preguntando a Mila si sabe lo que es paciencia. Eso es lo que Que a ver pasa. qué Mila te dice. Tolerancia. Tolerancia. Toma, viste, para que hablen. Ahí tiene, para que vea. Viste. Tolerancia, mira qué lindo, ¿verdad? Paciencia. Paciencia. Tenemos que tener paciencia y realmente a mí sí lo que me viene a la mente es esperar, es esa tolerancia, es
es respirar profundo, verdaderamente. Sí, muchas de esas cosas. Así que vamos a ver lo que dice la palabra, cómo la palabra define lo que es la paciencia. ¿Ok? Mira, la palabra define paciencia como que es algo, más bien comienza definiendo el objetivo de la paciencia. El objetivo de la paciencia es soportar, aguantar, resistir. Aguantar, soportar, resistir. Ese es el objetivo de la paciencia. Tienes que tener paciencia. ¿Y qué logro con la paciencia? Aguantar, resistir, soportar. ¿Se entiende? Y entonces en las definiciones de la palabra paciencia encontramos otra palabra media complicadita que dice longanimidad. Y señores, no se preocupen, yo no los voy a pasar por el torbellino. Longanimidad. Pero eso es de tiempo, ¿no? Eso es tiempo. Ramón dice que longanimidad tiene que ver con el tiempo. Suena como algo largo, ¿verdad? Ajá, exacto. Cuando dicen que es longevo. Ajá, que es largo, es de mucho tiempo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira, la longanimidad, esta es la definición de paciencia. Ponen en la definición de paciencia algo que se llama longanimidad. O sea que lo complicaron. Lo complicaron. Pero oye, cuando todo tiene su significado y realmente cuando hacemos, ¿verdad?, los pasos necesarios, todo arroja luz. Esta palabra se explica a sí misma. ¿Ok? La longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y la consistencia de ánimo frente a un obstáculo o ante las adversidades. La longanimidad es la estrecha relación. Estrecha relación es que van de la manita. La longanimidad no es que una va por un lado y la otra por el otro. La longanimidad lo que significa es la unión, la estrecha relación entre la perseverancia, y perseverancia es que no quitarte, seguir, como dice la paciencia, resistir, aguantar, ¿ok? Pues la longanimidad habla de esa estrecha relación entre no rendirte, entre resistir, entre soportar y tener una consistencia de ánimo. ¿Ah? Frente a un obstáculo o adversidad, no quitarte, ¿verdad? Pero habla de dos cosas bien interesantes. Habla de dos tipos de actitudes. Habla de un ánimo y de una acción. La acción es resistir, es no doblegarte, es quedarte ahí, es insistir. Está esa acción, pero entonces habla de algo emocional, algo del ánimo, ¿me entiendes? Que mientras tú resistes, tú mantienes un ánimo. No te molestas, no te desesperas. Claro, es que mientras resiste, mantienes también el mismo ánimo. ¿Ves? La longanimidad, cuando habla de la paciencia, dice, la paciencia es tener, es resistir, pero con el mismo ánimo. Y cuando seguimos más abajo, buscando, ¿verdad?, sobre la definición de la paciencia, encontramos que la definición de la paciencia se compone de dos palabras griegas. Una palabra que dice macros, M-A-K-R-O-S, macros. Y macros significa que dura. Macros significa que dura mucho, largo tiempo. Y la otra palabra dice sumos, D-S-U-M-O-S, sumos. Pero obviamente la D es silenciosa. Se dice sumos, pero empieza con D. D-S-U-M-O-S. Se pronuncia sumos, pero obviamente con una D al principio porque es silenciosa en el griego. Sumos. Y sumos significa pasión. Macrotsumos es la palabra en griega. Macrotsumos, una pasión que dura largo tiempo. ¡Qué lindo! La paciencia, macrotsumos, una pasión que dura mucho tiempo. Y señores, cuando usted tiene pasión por algo y usted va a pensar ahora en algo que a usted le gusta mucho hacer. Yo tengo un amigo que decía que
Le encantaba cuando llegaba del trabajo a su casa rascarse el hombro de los pies. ¿Qué tú crees? Esa era su pasión. Dije yo, ese es mi placer, llegar a casa a rascarme los pies. Ah, es que hay gente y hay gente, ¿verdad? Pero mira, cuando usted tiene pasión por algo, usted hace eso sin que le moleste en tiempo y fuera de tiempo. Usted hace eso que a usted le apasiona sin importar las condiciones del tiempo, sin importar la distancia que usted tiene que recorrer para llegar a hacer eso que a usted le gusta. Inclusive cuando usted está desanimado, eso que a usted le apasiona, cuando usted lo hace, lo anima. ¿Verdad que sí? Aunque usted tenga hambre, usted va. Aunque no estén las finanzas para hacer eso que a usted le apasiona, usted busca la manera. ¿Verdad que sí? La paciencia, el griego lo describe, macrotsumos, una pasión duradera que dura largo tiempo. Es algo que te cambia el ánimo, es algo que no importa el frío, el calor, el tiempo, la lluvia, la escasez, la abundancia, es que tú te mantienes ahí, resistiendo, soportando, aguantando el tiempo que sea necesario con esa pasión. Y la longanimidad dice que mientras tú haces eso no te cambia el ánimo. Mira, la misma definición de paciencia dice que aguanta, que resiste, que espera, que tarda en responder, que no es rápida para tirar una respuesta. Acá en lo puertorriqueño diríamos que no dispara de la baqueta, ¿verdad? Que aguanta, que resiste, que espera, que tarda en responder. Y me encantó esta definición, un aguante alegre. Un aguante alegre. Y aquí, en esa palabra, en esa definición, un aguante alegre es donde tú como que ves como que engrana la longanimidad. Porque estás aguantando, estás resistiendo, pero con un buen ánimo. Y usted lee a Pablo y usted dice, estamos aquí en tribulación, estamos presos, pero estamos gozosos en Cristo. Me han dado hasta dentro del pelo, me han tirado piedra, me han dado azote en la espalda, pero estamos gozosos porque Cristo vive en mí. Porque yo sé que estas cosas van a producir algo más bello en el futuro. Paciencia, una pasión que dura, con un buen ánimo, con un ánimo alegre. ¿Usted entiende? ¿Verdad que se entiende? Y verdad que mientras yo estoy definiendo estas cosas, usted está diciendo dentro de sí mismo, esto está complicado, porque como yo me mantengo resistiendo, aguantando, soportando, me tardo en contestar, no disparo de la baqueta y a la misma vez riéndome, y a la misma vez alegre. ¿Ah? Si a mí tú lo que tienes que darme es 45 minutos o una hora con hambre. Eso es lo que tú tienes que darme a mí para yo perder la paciencia. Para que me cambie el ánimo, para que me cambie el tono de voz, para que me cambie el semblante, ¿ah? Señores. Y por eso es que usted está diciendo esto mismo, porque es que nosotros, según la palabra y lo que Pablo está diciendo en Gálatas, es que nosotros no tenemos la capacidad de producir esto. Exacto, por eso no lo produce. Por eso es lo hermoso. Que el Espíritu de Dios es quien produce este ánimo de resistir, de aguantar, de que tú esperes a la misma vez alegre. ¿Se entendió? Ya habiendo entonces definido un poco sobre lo que es la paciencia bíblicamente, porque me encanta hacer esto, me encanta que nosotros tomemos las definiciones que recogemos de por ahí y le demos y tengamos con qué compararlo, porque nosotros no estamos aquí dando clases motivacionales, aquí estamos estudiando la palabra del Señor, que es nuestra dirección, amén. Así que me gusta mucho hacer esto. Espero que esté siendo de bendición para todos ustedes. Vamos primeramente, ya que hemos definido así más o menos, hasta ahora alguna duda. ¿Está todo el mundo aquí? No veo las camaritas. Arturo es el único que tiene misericordia de mí. Me prende esa cámara para yo verlo, para yo ver ese gozo, para yo ver ese varón ahí, pero los amo mucho a todos. Si no hay preguntas, pues entonces ahora yo quiero demostrarles a ustedes que la paciencia es una característica de Dios. La paciencia
es algo que emana del carácter de Dios. Amén. Y vamos a ir a nuestra primera lectura, vamos a ir a Romanos. Vamos a leer Romanos. Es que Pablo, mira, la paciencia, perdonen, ¿verdad? Que yo haga este pequeño paréntesis. La paciencia yo le llamo que es una palabra neotestamentaria. La palabra paciencia no se encuentra tanto en el Antiguo Testamento solamente para describir a Dios. Porque Dios es un Dios paciente. Cuando tú vas al Viejo Testamento, tú buscas la palabra paciencia. Mira, salió de la boca de gente que profetizó sobre Cristo. Salió de la boca de gente que eran tipo de Jesucristo. Del salmista David salió muchas veces la paciencia, describiendo a Dios siendo paciente y él pidiéndole, ten paciencia de mí. Salió de la boca de su hijo, el proverbista Salomón, tipo de Jesucristo también. Salió de la boca de Job, señores. Pero fuera de ellos, tú no ves la abundancia. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú ves la palabra paciencia, paciente, bastantes veces, y la ves mucho utilizada por Pablo en sus diferentes cartas. Así que nos hemos mantenido, mira cómo es la cosa, nos hemos mantenido mientras vamos hablando y describiendo el fruto del Espíritu, nos hemos mantenido bastante en la carta de los Romanos. Porque es que Pablo, lo que mandó por ahí para abajo fue, ¿sabes? A la gente no le gusta esta palabra, es la doctrina, pero eso es una palabra sana. Lamentablemente nos las han dañado con tanta loquera hoy en día, pero lo que Pablo está haciendo es definiendo la palabra de Dios, definiendo las sanas enseñanzas, lo que es sano, lo que proviene de Dios, lo que inspiró el Espíritu Santo en estos hombres. Pablo lo que dejó en esa carta de los Romanos fue base y fundamento para ti y para mí. Entonces, vamos a leer en Romanos no bastante, ¿verdad? Pero vamos a mantenernos ahí. Y voy a empezar en el capítulo 2 de Romanos. Voy a leer el verso 1 al 4. Y los que tengan Biblia, me encantaría, ¿verdad? Que me acompañasen. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿No tiene, mi amor? Hecho Romano. Ahí, míralo. 2, del 1 al 4. Esta palabra ya está bendita por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y dice: por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¡Ay! Esto suena como con un azote aquí, ¿verdad? Un golpe. Le está hablando a una iglesia que se cree santa, a una congregación mezclada entre judíos y gente que no conocía a Dios, llamados los gentiles. Entonces, aquellos decían que conocían a Dios y que eran santos, los otros decían que ellos no sabían nada, y había esta tiraera. Y Pablo está llamando aquí a la unidad, señores. Aquí nadie debe juzgar, ni uno ni el otro, porque tú juzgas a aquel diciendo que está mal, pero tú lo haces, ¿ok? Dice en el verso 2, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su propia palabra. La 3, el verso 3. Una pregunta: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Pablo está llamando la atención aquí a una gente que como que frente a la gente son una cosa y se hacen una cosa y en su intimidad son otra. ¿Se entiende? El 4 dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿De su qué? De su tolerancia. La Reina Valera dice: de su paciencia. De su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Mira ese último verso 4, como dice la Reina Valera. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y ¿qué? Longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento. No ignores esta enseñanza, dice Pablo, no ignores esto que te estoy enseñando. Si tú tomas esta enseñanza de no juzgar a tu gente, de no juzgar a nadie, así como Dios no te ha juzgado a ti, esto lo que hace es que te lleva al arrepentimiento. ¿Esto se entendió? ¿Por qué pongo este texto? Porque quiero que vean cómo Pablo describe la paciencia, la benignidad, la tolerancia, la longanimidad como cosas que describen a Dios. No deseches la longanimidad, la paciencia ni la bondad de Dios. Y Pablo aquí entonces nos enseña cómo esto que estamos enseñando hoy, la longanimidad y la paciencia, son características del carácter de Dios, características de la persona de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu no va a ser otra cosa que simplemente producir a Dios en nosotros. Mira cómo lo dice ese versículo 4, la traducción lenguaje actual. Lenguaje actual, ¿cómo dice? Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Ay, ay, ay. Tremendo. Usted ve, todas estas cosas, características de Dios, describen a Dios, ¿verdad? En su esencia, en su carácter como tal. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién usted cree que fue el primero que tuvo paciencia? ¿Quién fue el primero que tuvo tolerancia, que tuvo longanimidad? El primero que tuvo que tener paciencia fue Dios mismo. Dios, Fue Dios mismo. con lo del Edén, ¿no? Claro. Dios tuvo paciencia pasando por alto los pecados del mundo. Dios tuvo tolerancia. ¿En qué asunto Dios tuvo que tener paciencia? ¿En qué asunto Dios tuvo que demostrar su característica o su carácter paciente? Volvemos, vamos a ver cómo lo dice Pablo un poquito más adelante, capítulo 3. Vamos a ver los versos del 21 al 26 y vamos a ir suavecito. Quiero que todo el mundo, ¿verdad? Por favor, mire, pregunte ahí si está enredado. Romanos 3, 21 al 26. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. Cómo Pablo ya Pablo se encargó de dejarnos saber y enseñarnos que estas cosas son parte del carácter de Dios, son características de Dios. Y ahora nos va a enseñar cómo Él fue el primero que tuvo paciencia. Mire a ver si usted ve la ruta. Estas características pertenecen a Dios. Dios las tiene. Y así es que Él las ha empleado con nosotros, ¿ok? 3:21 dice, mira. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Pero ahora, sin la mediación de la ley, ya esto empezó complicado, ¿verdad? Ya se puso. Pero ahora, sí, porque ahora es gracia. Que ya la ley no existe, que ya no hay una lista de cosas que lo que hacen es poner cargas en tus hombros. No, para tú poder ver a Dios, para tú tener salvación, tienes que vestirte así, comer esto, vivir de esta forma, no juntarte con esta gente, no puedes salir el sábado de tal hora a tal hora, no puedes caminar más de 300 metros, ¿sabes? Todas estas cosas que lo que hacían era poner carga sobre los hombros de los hombres. Pablo dice, ok, ya eso no está, porque Cristo vino. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que ya entonces el juicio se dio. El juicio en contra del hombre y el pecado se llevó a cabo. Pablo dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, de la que la misma palabra hablaba. Que ese juicio venía, pues ya ese juicio vino. ¿Ok? 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe, que es creer en Jesucristo. Repito, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo?
tú eres catalogado inocente en ese juicio en contra tuya, en contra de ti, el pecado, creyendo en Cristo Jesús. Así es que lo dice aquí. Dice, a todos los que creen, ¿verdad? De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Voy con calma. En una entrevista que le hizo el Molusco a Héctor Delgado, me gustó mucho esa entrevista, aunque no me gusta verlo mucho a él, pero quise ver esta entrevista, la vi con Vero y me gustó mucho esa entrevista, fíjate. Este muchacho, Molusco le decía, pero oye, yo entiendo que hay gente que vive una vida mala, que son malos, que matan gente, y obviamente esta palabra sí los acusa, ¿me entiendes? Ellos necesitan a Jesús en sus vidas, pero hay gente que no han vivido una vida mala. Hay gente que viven una vida buena, que no le hacen daño a nadie. Esta gente también, porque, y el Molusco dice, yo escucho que le dice a Héctor Delgado, tú me dijiste algo a mí que a mí me impactó, y es que tú me dijiste que nadie tiene paz si no tiene a Cristo. Y yo me pregunto, pues que yo siento paz. Yo me siento en mi casa y yo siento paz. Y yo no necesariamente tengo a Cristo, no vivo mi vida como la tuya, le digo. Y yo sé que hay mucha gente como yo que son felices, se sienten felices, ¿me entiendes? Y entonces, él le explica, ¿verdad? Justamente lo que nosotros hablamos aquí hace varias semanas con respecto a la paz. Y él citó el texto, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y le dijo, tú tienes felicidad, tú tienes una paz, pero así te la quitan, que te llamen como me llamaron a mí en medio de una predicación, que mi papá tenía cáncer terminal, que en medio de una predicación en un país yo no sé dónde me llamaron que mi hermano se murió de COVID. Esa paz que tú dices y esa felicidad que tú dices que tiene, cualquier situación como esta te la quita. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea que el mundo da paz, pero no la da como la doy yo, porque ¿cómo la da Cristo? Eternamente. Y yo estaba brutal, pero yo decía, no estoy loco, Vero, el espíritu. Que eso es como el ejemplo que tú dijiste que a ti la paz se te quita bien rápido sin comer. Sí. Pero es por eso. Exacto. Porque tú vas a saciarte en 45 minutos, pero te va a volver a dar hambre. Me va a volver a dar hambre, eso es. Así es que este mundo, y así es que este mundo da la paz y da las cosas, así mismo, perecederas, como le hemos explicado, temporeras, claro que sí. ¿A dónde voy con esto? Pues mira este texto que dice Pablo. Es que no hay excepción de personas, hello. Es que todos pecaron. Los que dicen llevar una vida buena. Mira, pero si esta persona nació en el Evangelio y lleva toda su vida, no está exenta. Todos pecamos en diferentes maneras, con diferentes resultados, pero todos pecamos. ¿Ok? Entonces dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero aquí viene lo lindo, la salvación, ¿verdad? Pero por su gracia, la gracia es un regalo inmerecido. Cuando siempre que dice por su gracia, tú tienes que decir sin tú merecértelo, ¿ok? Pero sin tú merecértelo, somos justificados, somos hechos inocentes en ese juicio de gratis, dice gratuitamente. ¿Y cómo? Sin que tú te lo merezcas, fuiste catalogado inocente gratuitamente. ¿Cómo? Dice aquí, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención, usted piensa como cuando usted compra un boleto de un concierto y usted llega a la caja y a la entrada y usted lo redime. ¿Ves? Como cuando usted tiene un montón de puntos en esa tarjeta de crédito y usted va a redimir esos puntos. Es que esto lo cambio por esto. ¿Ves? La aplicación de los puntos.
cuando Más dice puntos premios, que ¿no? cuando dice que este regalo inmerecido de tú ser catalogado inocente delante de un juicio que tú eras culpable, Cristo lo que hizo fue que cambió lo tuyo por esto. Él te cogió tu pecado y puso su sangre. Esa es la redención. Eso fue lo que hizo Cristo, para que tú, sin merecértelo, de manera gratuita, por amor, pudieras salir inocente en este juicio contra ti y tu pecado. Cristo lo que hizo fue que cogió tu pecado y lo cambió por su sangre. ¿Se entendió esto aquí? Sí. ¿Ok? Entonces dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación es lo que yo les digo de la sustitución. Te tocaba a ti, pero se puso él. Expiación. En el Antiguo Testamento, yo les dije la última vez que habían sacrificios para todo, ¿verdad? Pues el sacrificio de la expiación era un sacrificio que se hacía en sustitución. ¿Cuál fue la sentencia de Adán y Eva? ¿Cuál era la sentencia si tú pecabas? La paga del pecado es... Esa era la sentencia. ¿Y por qué Adán y Eva no murieron? Porque hubo una sustitución. ¿Qué sustitución tú dices? Dice que cuando el Señor los encontró desnudos, dice que los cubrió con pieles. Un animal tuvo que morir para cubrir la vergüenza de estos muchachos. Hubo una sustitución. Alguien murió, el animal. Y por medio de esa muerte, ustedes ahora, su vergüenza es cubierta. Tipo de Cristo. Ajá. Tú tenías que morir. Pero él murió por ti. Tú tenías que morir. Pero hubo una sustitución. Alguien murió por ti, Cristo Jesús, para que tu vergüenza fuera cubierta. ¿Y con qué usted cree que tu vergüenza es cubierta? ¿Ah? Si Cristo fuera, ¿verdad? Tú pudieras coger a Cristo mismo y ponértelo de abrigo. Así, eso es lo que pasa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted me entiende. Lo que está diciendo aquí Pablo es, Dios lo ofreció como un sacrificio de sustitución que se recibe por la fe en su sangre. Tú recibes esto creyendo en Jesucristo y su sacrificio, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Aquí era donde yo quería llegar. Todo este plan hermoso de hacerte inocente, de la sustitución, todo ese tiempo que pasó entre el pecado original y el sacrificio de Jesucristo, todo ese tiempo Dios lo esperó, teniendo todas las razones para simplemente destruir el hombre. Dios fue paciente, sin cambiar de ánimo, resistió, aguantó, soportó las pejetas de todo su pueblo, soportó insultos, todo lo soportó. Y dice la palabra que no tuvo en cuenta todos esos pecados. Y mira lo que dice aquí, ¿por qué? Para demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Yo sé que es complicado, yo sé que leímos ahí un textito un poco largo, pero es que no hago nada si se los leo y no se los explico. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Quién fue el primero que tuvo que tener paciencia? Dios. ¿Ante qué escenario, ante qué situación Dios fue paciente y esperó? Ante el escenario de tu pecado, ante el escenario del pecado del hombre. Hubo sustitución, y todo ese tiempo que pasó entre el pecado adámico o el pecado original y Jesucristo, siempre hubo sustitutos, siempre existieron sacrificios de expiación,
siempre existieron sacrificios por los pecados. Y cuando llega aquí, Pablo entendiendo lo que Cristo hizo, dice Pablo, ya no hay sacrificios, ya no hay ley, ya no hay cosas que tú tienes que hacer para seguir sustituyendo tus pecados. Dios esperó todo ese tiempo en su paciencia esperando este momento donde un sacrificio iba a ser suficiente para toda la eternidad. ¿Cree usted que vale la pena creer en esto? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Cree usted que vale la pena creer en esto? ¿Cree usted, entiende usted la magnitud de lo que Cristo hizo? Porque todos somos eternos. Me encantó esa parte de la entrevista. Todos somos eternos, decía Héctor Delgado. Todos. Unos pasaremos una eternidad. Los que esté su nombre en el libro de la vida pasaremos una eternidad junto al Señor. Y los que no, pues también una eternidad en el lago de fuego. Vale la pena creer en esto. Entonces ya vimos que la paciencia, la longanimidad son cosas, partes del carácter de Dios. Y vimos también en qué momento. ¿Quién fue el primero que tuvo paciencia? ¿Y ante qué situación? Ante la situación de tu pecado, esperó hasta que Cristo llegó. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No se preocupe, ya estamos, ya lo que nos falta es 1:30. No, embuste, yo sé que están cansados. ¿Ok? Ahora, viene una pregunta bien interesante. ¿Cómo yo obtengo la paciencia? ¿Cómo se obtiene la paciencia? Ana dice creyendo. ¿Okay? Este tópico va a estar bueno. Practicando. No produzco yo. Tienes que creer. Ajá. Tienes que creer. ¿Cómo se obtiene la paciencia? Tienes que creer. Viéndote en el escenario. Tienes que creer. Escucha esto. Ana dice, tienes que creer. Vero dice, está difícil. ¿Cómo se obtiene la paciencia si no la produzco yo? Si la produce el Espíritu en mí. Y Ana dice, tienes que creer. Y Ramón dice, cuando estás en el escenario. Ramón, chócala ahí. Güey, eso fue un backhand down the line. Mira. Como único nosotros logramos ser pacientes es teniendo la oportunidad para hacerlo. Experimentándola. ¿Ah? Mira, había una película que a mí me gustó mucho que se llamaba El Arca de Noé, pero la que hizo el cómico este. Sí, la de Almighty. Ajá, ese mismo. No me acuerdo el nombre de él, que hizo The Office. Pues hizo esta película que era del Arca de Noé. Sí. Y en una de esas cosas que él dice, ¿cómo tú vas a ser paciente? Cuando tú pides ser paciente, pues lo que te van a dar es la oportunidad para ser paciente. Señor, yo quiero ser un buen esposo. Pues van a venir momentos complicados donde tú vas a tener que ser un buen esposo. Porque si no tienes situaciones, pues no tienes que probar. O sea, no tienes la situación para poder ser. Yo quiero... No lo desarrollas, no lo aplicas. Claro. Por eso es que comúnmente la gente te dice, no pidas paciencia, porque paciencia viene con prueba. Claro, exacto. Por Sí, eso mucha gente dice, no pidas paciencia, mira lo que estás porque la pidiendo, paciencia trae pruebas. Mire, realmente, Señor, yo quiero que tú me hagas un buen empleado. Pues mira, te van a probar, te van a poner en escenarios donde te va a tocar ser un buen empleado, meter horas extras, o darle la ala para comer de la pechuga, o trabajar fuera del horario. No sé si me estoy explicando bien. Pero la paciencia, lo primero que tiene que suceder es que usted se vea en el escenario, que usted tenga una oportunidad para usted ser paciente, ejercer esa cosa que no la produce usted. Exacto. Hay cosas que simplemente no se aprenden en lugares alegres. ¿Ok? No crea todo lo que yo le digo. Que el Espíritu le dé testimonio a usted. Pero si en este momento tú sientes en el corazón que esto que te estoy diciendo es real, por algo el Señor lo puso en mi corazón. Hay cosas que no se aprenden en lugares alegres. Las cosas eternas nunca vendrán de manera fácil.
las cosas eternas siempre requerirán un sacrificio de tu parte. Amén, pero tú no me dices que yo no lo produzco. Entonces, depende de mí. Depende de que yo sacrifique algo. Sí, tú mismo. Eso es lo que tienes que sacrificar. Y eso sí lo puedes hacer tú. Ponerte en las manos del alfarero y simplemente pedirle al Señor que muera ese hombre orgulloso, ese hombre altanero, ese hombre y esa mujer que la cosa tiene que ser a su manera o para la calle. Cámbiame, Señor, y crea en mí una nueva criatura arropada con Cristo Jesús. Hay cosas que simplemente no se aprenden en lugares alegres. Y las cosas eternas, que son todas estas cosas que hemos venido hablando, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, esto no se obtiene de manera fácil. Esto no se obtiene por tu propia fuerza ni nada de eso. Las cosas eternas requieren un sacrificio de tu parte, que tú mismo seas el sacrificio, que tú mismo mueras. ¿Se entendió? Si usted se va con eso en el corazón hoy, yo soy feliz. Entonces, lo primero que tiene que suceder para que usted obtenga la paciencia es un escenario, un conflicto, una situación donde usted le toque ser paciente. Momentos de tribulación, momentos de problema, de tristeza, de ansiedad. ¿Están conmigo? Estar en medio de una tribulación y estar vacío por dentro es como estar en un barquito a la deriva. Que ese barquito a la deriva, si viene un viento, para ese lado lo lleva. Y si viene una corriente, para ese otro lado lo lleva. Yo quiero que usted me escuche bien. Estar frente a una situación de tristeza, de ansiedad, de agonía, de dolor y estar vacío por dentro es estar como un barco a la deriva, dice Proverbio. ¿Por qué? Porque el viento te lleva para donde sea. Los vientos son las opiniones de la gente, lo que dice esta generación. No, Ahmed, esto tú lo resuelves haciendo esto. Y así mismo, esa corriente y ese vientito te llevó en esa dirección. Y de momento viene otra persona o alguien o un videíto de YouTube o alguna canción de algún artista que dice que lo resolvió así. Yo resuelvo mis cosas bebiendo y metiéndome pepa. Pues así mismo te fuiste por ahí, así se resuelve, pues me fui a beber y me metí par de pepa. Todo viento, todo pensamiento, todo lo que recoges te lleva en la dirección en lo que eso diga. Estar vacío en medio de una situación es estar a la deriva donde cualquier corriente del agua te lleva. Y la corriente del agua no es otra cosa que la corriente de este mundo, la corriente de las masas. Lo que la gente diga, lo que dice Walter Mercado, lo que dice Don Francisco, lo que dice la Comay, lo que dice las noticias, lo que dice tantas cosas. Todas estas corrientes que te dicen cómo resolver las cosas. ¿Se entendió? Pero cuando en medio de esa situación complicada, de tristeza, de ansiedad, de escasez, usted está lleno del Espíritu Santo. Y cuando Ahmed dice, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no significa que usted bote fuego por la boca y se sane la gente con la sombra suya. No. Cuando viene esa situación y usted está lleno del Espíritu Santo, es que usted ha reconocido que no hay nada en usted para poder trabajar con esas cosas de la vida, pero que Cristo ha muerto por usted y usted ha sido arropado con esa vestidura. Y esa es tu nueva ropa. Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi jefe, mi Señor, esa es tu ropa. Caminar a una situación complicada, lleno del Espíritu Santo, es entender que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se entendió?
Es que a veces pasa situaciones y la gente... Duro. Que por eso a veces uno pasa situaciones y la gente ve que tú reaccionas distinto a lo que normalmente Claro. se espera. Te dicen, wow, qué fuerte tú eres, wow, cómo tú puedes. Y el que realmente lleva esa vestidura, lo que puede decir es que no lo produzco yo. Ajá. Eso lo hago yo. Ajá. Como lo del carro. Cuéntalo. Cuenta, ¿qué es el carro? Digo, si se puede, no quiero puño y patada aquí. No, que salimos y me invadieron el carril. Ajá. Salimos y una persona por avanzar a meterse en la entrada se fue contra el tránsito y viene de frente por de mí. Wow. Yo leí que iba a doblar y me detuve. Y entonces, la persona me miró como si yo hubiese estado mal. Pero hizo el corte y se fue. Y yo miro, y yo seguí, y le digo... Él se ríe, él se empieza a reír, y yo lo miro como que tú te ríes. Esa es la risa que nosotros decimos, que se ríe con ira. No, él se está riendo, entonces él viene y me dice, wow, lo que me ha hecho Dios. O sea, él empieza a recordar, en otros tiempos, wow. Se le va detrás y le dice 4 cosas. Le hubiese dicho 20 cosas. Y entonces, él lo único que dijo fue, ¿cómo fue que tú cuando él viene dice como que... ¿En serio? ¿En serio? Eso fue lo que él dijo. ¿En serio? Usted ve, mis amigos reconocen que esas cosas en otro tiempo de la vida hubiesen hecho otra cosa. Sin embargo, eso es una situación light, pero es lo mismo que pasa en una situación bien fuerte. Sí. Tú mantienes ese ánimo, resististe eso, aguantaste eso fue una falta de respeto. Esa persona puso tu vida en riesgo y la vida de tu familia, ¿me entiendes? Sin embargo, tuviste el ánimo ahí y entendiste que no lo produces tú. La pregunta es, y quiero que seas bien honesto, ¿por casualidad no era un Yaris color charcoal grey con una... No. Sabemos que no, señor. Es un chiste Un chiste interno acá. Esa es la descripción de Capo. Miren, volviendo en serio. Para que no se me duerman ahí. Volviendo en serio. Cuando llega una situación complicada, Ahmed, ¿qué es una situación complicada para ti? Bueno, es que la situación, yo no puedo decirte a ti que una situación no es complicada porque el que lo siente eres tú. Posiblemente el Señor me ha llenado a mí de unas experiencias que en una situación donde tú te estás ahogando en un vaso de agua, yo estoy normal porque ya yo he tenido otras experiencias, pero a nosotros en la consejería bíblica nos enseñan a nunca minimizar el problema de nadie. ¿Qué es un problema grande para ti, señores? Cuando usted sienta que usted se está ahogando. El problema es suficientemente grande para usted. Dios es suficientemente grande para rescatarlo y ayudarlo en su situación. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted está frente a estas situaciones de angustia, de pérdida, de enfermedad, de lo que sea, y usted reconoce que no es usted, que Cristo murió por ti, que la sangre de Cristo te lavó, usted está lleno del Espíritu Santo. Y mientras esa situación está sucediendo, algo pasa. Tú te das cuenta que hay algo que empieza a producirse dentro de ti, que aunque estás triste, no pierdes el norte. ¿Sabes? Este es el fin, esto va a pasar. Algún propósito, ¿cuántos dicen eso? Algún propósito tendrá esto en mi vida. Algún propósito tendrá Dios para con esto en mi vida. Eso es estar entristecido, estar ahí, estar agolpeado, pero saber que hay un norte. No te estás dejando llevar. No. Porque cuando murió este familiar, yo escuché algo en Netflix, pero no me fui por esa dirección. Seguí entendiendo que Cristo era el norte. Porque aunque yo estaba entristecido, aunque tuve problemas matrimoniales, tuve problemas en mi trabajo, estoy pelado, tengo problemas de finanzas, me chocaron el carro, me quedé a pie, escuché la canción de tal artista, escuché esto de la Comaya, escuché lo otro de Facebook y nada de esas cosas tuvieron influencia en que yo perdiera mi norte, en que yo empezara a caminar en una dirección correcta. No, porque el Espíritu de Dios produce en ti una pasión que dura para mantenerte, para resistir, para aguantar, para soportar alegremente. Yo siento la presencia del Señor aquí. Un ejemplo de eso lo diste ahorita, cuando hablaste
de la entrevista que habías escuchado, a esa persona, él está en otro país y le dicen, tu papá acaba de fallecer, y lo que esperan de él es decir, móntate en un avión y vete, y él dijo, no, ahora mismo yo no puedo hacer nada, tengo que predicar. Exacto. Se monta un avión al otro día y él llegó y todo el mundo estaba asombrado esperando a ver su reacción. ¿Por qué? Porque su papá era su todo. Y es normal que la gente espere tu reacción. Y él dice, no sé, Dios me dio paz y yo prediqué en el funeral de mi papá. Y yo di palabras al área de tu papá. ¿Cómo tú te explicas que en ese momento donde se te derrumba el mundo, porque es que no hay manera de ponerlo de otra manera, en que te derrumba el mundo, lo que tu ser, lo que tu sentimiento te dice, échate a morir, porque por no producirlo tú, es que el Señor te levanta y te da fuerza, te da norte, que es lo que acabas de explicar. Claro. ¿Para qué? Para llevar su palabra. Claro. Y así pasa con mucha gente en diferentes formas. De hecho, él dice que mucha gente pensó que ahí él se iba a apartar. Llevaba 2 años de convertido y él dice, mucha gente pensó que ese golpe iba a ser muy fuerte, que ya con eso yo me iba a apartar porque la gente sabía cuán importante era su papá para él. Y él dice, no, es que al contrario, tú sabes, es que ahí no hay manera. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo sé, yo estoy seguro. El Espíritu Santo de Dios pone un gran peso en mis hombros, haciéndome entender que aquí hay personas pasando por situaciones angustiosas, por necesidad, pero están callados. Pasando por problemas, pero están callados. Pasando por necesidad financiera, pasando por problemas familiares, pasando por problemas en trabajo, pero están callados. No callados porque no quieran ayuda. Callados porque saben que Dios está frente a ellos peleando la batalla con ellos. Aquí hay gente que el Espíritu de Dios está produciendo paciencia en sus corazones y yo los aplaudo. Es necesario que ustedes reconozcan y hoy cuando tú te acuestes a dormir, tú te vayas de rodillas y tú digas, yo reconozco que no soy yo, reconozco que es tu Espíritu en mí y yo no me merezco esto. Gracias, Señor. A alguien el Señor está hablando en esta noche. Esto está hermoso. Yo reconozco que eres tú en mí, Señor. Te doy gracias por eso. ¿Ah? Porque cuando en medio de esa situación, en medio de tu tristeza, y te doy ahora, déjame cerrar este pensamiento, mi amor. Cuando tú estés en medio de tu situación, tú te vas a acordar de momentos bien felices de tu vida con el Señor. Y de momento, en medio de esta situación, tú no vas a caminar en la misma velocidad. Posiblemente no sonrías con la misma frecuencia. Posiblemente llores más que antes. Posiblemente pienses en tornar tu mirada atrás más que en otros momentos. Pero eso no significa que no estás lleno del Espíritu de Dios. ¿O acaso Cristo caminó en la misma velocidad camino a su muerte? ¿Ah? No estaba lleno del Espíritu de Dios cuando lo iban azotando, que se caía porque no podía con aquella cruz y alguien tuvo que venir a ayudarlo. No estaba lleno del Espíritu de Dios cuando ya su cuerpo no aguantaba por la deshidratación. Cuando aún en tu tristeza tu paso no sea el mismo, te sientas golpeado que casi vas gateando, pero sigues para adelante resistiendo en esa paciencia, y aún con todo eso que te está pasando, tú sabes que Cristo murió por ti, que hay una recompensa. Eso, señores, es el fruto del Espíritu. Eso es el fruto de la paciencia y la longanimidad. Mantener un ánimo de espera, de resistencia alegremente en medio de tu situación. Amén. Esposa, adelante. No, mira, perdona pero sí, siento en el corazón compartir este testimonio. Yo tengo el mejor ejemplo, y la persona está aquí y me va a poder desmentir.
Yo, por esta persona, yo les puedo dar fe. Hola, si quieren. ¿Qué quiere que yo me vea? Sí, porque ahí hay interacción, hay gente. Ok, por esta persona, yo les puedo decir hoy que ustedes dirán, ay, Ahmed, es bien fácil que me explique esto porque Ahmed conoce de la palabra, porque Ahmed puede llevar el mensaje de Dios de una manera en que nosotros lo podamos entender. Y quizás para él es bien fácil decir, que en un momento complicado, ¿verdad? Te vas a poder conectar con Dios, te vas a poder acordarte de cosas y Dios te va a dar la fuerza. Y aún cuando estés destruido, el Señor te va a guiar. Y eso suena bien bonito y tú vas a decir, no, Ahmed no va a poder. Pero sé de una persona que ha sido mi vivo ejemplo de lo que es lo que hace Dios en ti en un momento difícil. Y en la pérdida de un hijo, mi mamá, que está ahí, que me lo va a poder desmentir, siempre me dijo, es un dolor que nada lo supera y nada lo puede llenar. Yo estoy aquí de pie porque el Señor me tiene de pie, porque solamente Él es que me ha dado. ¿Por qué? Porque mucha gente me dijo, llévalo a un psicólogo porque ella no va a poder manejarlo, ella no ha visto a nadie, a ella le va a dar ansiedad, ella se va a deprimir, ella le va a pasar muchas cosas. Y al sol de hoy yo le puedo decir que mi mamá no se ha deprimido una sola vez, no ha necesitado psicólogo, no ha necesitado ayuda. ¿Qué te dice? Siempre me dice, yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo con esto no voy a poder manejarlo, ayúdame tú. ¿Y qué me dice el sol de hoy? Yo voy a hacer todo lo bueno que yo pueda hacer en esta vida porque yo quiero volver a ver a mi hijo. Y ese dolor solamente una madre puede tener la idea, o solamente una madre que ha perdido un hijo puede entender lo que ella puede haber estado pasando. Y solamente el Señor puede saber lo que es perder un hijo y estar de pie. Porque Él tuvo que entregar el de Él por nosotros. Gloria a Dios. Cuando me tocó a mí pasar por lo que ella pasó, no es hasta ese entonces que yo entendí y le dije, ahora yo entiendo lo que tú sentiste, ahora yo entiendo lo que hace el Señor, porque el Señor te da una paz que tú no vas a querer sentir porque tú estás destruido y porque tu dolor supera, porque hay muchas preguntas, porque hay muchas cosas, pero no lo produces tú. No hay manera en que nuestro dolor vaya por encima de nuestras acciones si el Señor no interviene. Cuando usted tenga una dificultad o un problema, honestamente le puedo decir que es hasta ese momento en que usted va a poder entender lo que Dios puede producir en ti en ese momento. Porque es como Ahmed dice, no es... la paciencia se prueba en la dificultad. Claro que la paciencia se prueba en la dificultad, porque es que si no pasas la dificultad no vas a saber nunca lo que es la prueba de paciencia. Y no es que el Señor castigue, es que de esa manera el Señor recibe una oración de tu parte. Y no la oración de tu parte es que mi mamá no es una persona que se siente quizá a predicar como Ahmed, que pueda leer la palabra o que tenga conocimiento, pero mi mamá te puede predicar de una manera distinta, con sus testimonios, con sus acciones, con sus vivencias. Y me lo puede desmentir. Y mi mayor ejemplo y mi mayor testimonio a esto que le acaba de explicar, a esto que le acaba de decir, es mi mamá. María Vilés, señores. Ahí lo tienen el vivo ejemplo. No se para un altar. Es bien comedida en hablar. Ella puede hablar mucho y puede hablarte de todo, pero es bien comedida al hablar. Y yo les estoy compartiendo este testimonio porque es bien fácil en palabras explicarlo, pero realmente cada quien, no hay situación pequeña para nadie. Lo mismo que puedo pasar yo, lo puede pasar otra persona, lo puede pasar la persona de una manera distinta. Pero yo les puedo decir, por vivo ejemplo, que cuando te dicen que el Señor da fuerza, que el Señor da paciencia, que todo esto que tú no produces, lo produce Dios en ti, es cierto, señores. ¿Por qué? Porque hay gente que pasa situaciones y te dicen, ¿cómo él no se volvió loco? A mí me dijeron, ¿cómo tú no caíste en depresión? Que tú tienes que ir a un psicólogo? Que para gente que por menos se vuelve loco. Es que yo no me tengo que volver loco porque yo todas mis cargas se las dejo al Señor. Y Él va a producir en mí algo que yo no voy a veces ni uno mismo quiere. Porque uno lo que quiere es echarse a la cama a morir, pero el Señor no te lo permite. Exacto.
¿Entiendes? Y eso no es nada que un fruto del Espíritu. Se acabó. Cerramos, ¿verdad? Con el permiso. Con el permiso. Oye, no, Pero Era el otro miércoles. Mi mamá quiere decir algo ahí. María Vilés, señor. gracias, mi amor. Lo Oye. único que yo puedo decir es que la única persona que te puede dar a ti en las situaciones difíciles es Papito Dios. Y el que diga que eso no es así está bien mal. Porque Él nos da la fuerza que jamás en la vida uno piensa que puede tener. Ahí Esa está. paz te la da Él, más nadie. Amén. Qué bello. Qué bello. Esa es mi suegra, señores. Agradecido y bendecido de tenerla en nuestra vida. Mira qué hermoso. ¿Ok? Estas cosas eternas no se obtienen si tú no sacrificas algo. Y mi esposa dice que mientras habla con su mamá le dice, yo sé que yo no puedo sola. Yo sé que esto yo no lo puedo superar sola. Eso, señores, es poner tu vida completa en el fuego, en el altar. Eso es sacrificar tu vida y pedirle a Dios, hazme una nueva criatura lista y preparada para trabajar con estas cosas. La palabra dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Amén, ¿le podemos pedir paciencia al Señor? Por supuesto. Amor, Señor. paz, benignidad, todo el fruto del Espíritu. Yo quiero ser lleno, pídaselo, yo lo reto. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero estas cosas eternas. Para mí, para yo engordarme. No. Para yo poder resistir todo lo que venga y poder seguir bendiciendo a mis hermanos. Pero tenga por seguro que todas las cosas eternas requerirán que tú dejes tu opinión a un lado, que tú dejes tu manera de ver a las cosas a un lado, que tú dejes todo lo que tú piensas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas y entiendas que tú no lo puedes hacer solo. Cuando cuando usted pone todo eso ahí y le dice, Señor, de verdad que aquí... ¿Usted se acuerda que cuando estaba la tormenta, dice que el maestro estaba durmiendo y no fue hasta que fueron donde él, ¡hey! ¡Sálvame que perezco! El Señor nunca desprecia cuando usted le dice, ayúdame. Nunca. ¿Se entendió? Amén. Omar escribe, mis respetos para María, un abrazo para ella y que continúe en Jesús. ¡Qué bello! ¿Usted ve? El fruto del Espíritu, señores, la paciencia. Gracias, mami, por ese testimonio. Verdaderamente fue algo bello. Todo esto que hemos hablado aquí, cómo yo obtengo la paciencia, cómo esto yo lo empleo en mi día, esto no lo produzco yo. Vamos a cerrar nuevamente leyendo a Pablo y viendo cómo él nos da la ruta, la receta de cómo obtener, de qué viene con cuando pedimos eso y lo que viene después de que esa paciencia brota en nosotros. Amén. Vamos a seguir en Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Romanos capítulo 5, este es uno de mis capítulos favoritos, del 1 al 5. Amén. Amén. Y seguimos con el mismo vocabulario, hablando de las mismas cosas, de los mismos temas. Pablo dice, justificados por la fe, ya te lo explicó. Ya te dijo que fuiste hecho inocente por creer en Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada hablando de la paz? Tenemos paz en ese conflicto del pecado con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, favor inmerecido, en la cual nos mantenemos firmes.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto nos regocijamos, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Cómo que nos regocijamos en nuestros sufrimientos? Pues si es que yo no me regocijo ni me alegro cuando a mí me falta comida en casa, ni cuando tengo problemas con mi esposa, ni yo no me regocijo cuando tengo problemas por ahí, cuando estoy enfermo. También en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, paciencia, y es que donde yo quería llegar. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque por medio de estos sufrimientos es que nosotros obtenemos la paciencia. Usted se va a imaginar cuando usted está pasando un momento complicado, que cuando usted se mantiene, Dios mío, ayúdame a mantener el control, esto no lo produzco yo, prodúcelo tú en mí, ayúdame, Señor, a pasar esto. ¿Qué tengo que aprender de esto? Usted tiene que imaginarse el Espíritu Santo así con un cántaro, derramando sobre su copa esta paciencia. ¿Lo vio? Dice, nos regocijamos también en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce entereza de carácter. ¡Wow! La entereza de carácter produce esperanza y la esperanza no defrauda. Porque Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¡Qué bella es la palabra del Señor! Aquí está explicadito. Mantengan, resistan en medio de esas situaciones complicadas, porque mientras tú resistes, dice el Señor así, yo produzco en ti paciencia. Yo produzco esa templanza, esa fuerza de carácter de que tú te mantienes bendiciendo, te mantienes, aunque ahí agolpeado, como Juan decía, con golpes en mi cuerpo, pero prosigo hacia el fin. ¿Sabes? En medio de tu dolor, el Señor está, mira, dándole forma. Este es mi hijo. Y te estoy preparando para lo que venga. Y aquello que hoy tú sientes que te tumbó, mañana te hace más fuerte. Mañana vuelves y pasas esa situación y no te hace ni ji. Hace un año atrás, para esta misma fecha, yo sentía que me habían destruido el corazón. Predicaba. Y cuando terminaba de predicar, lloraba con mi esposa porque no entendía lo que nos estaba sucediendo. Pero con mi corazón lleno de alegría, les digo que a un año, para esta misma fecha, de haber pasado una tormenta, hoy podemos mirarnos a los ojos y decir, no somos los mismos, somos ahora más fuertes. En vez de ver lo difícil que pasamos, hoy yo puedo ver lo que eso produjo en nosotros, una relación más fuerte. Yo la veo con un respeto diferente a ella, yo la veo con diferente, ¿me entiendes? Veo una mujer totalmente distinta, tenemos una relación matrimonial totalmente diferente. Tengo una sabiduría para poder bendecir a alguien que antes yo no tenía. Si se me aparece alguien con este dolor que yo tuve hace un año atrás, yo sé que el Espíritu Santo me puede dar una palabra para bendecir a esa persona por medio de lo que yo pasé. Estoy sano, pero gracias a Él, porque si hubiésemos tomado esa situación en nuestras manos para nosotros resolverla, todavía yo no hubiese podido dar este estudio hoy. Gracias al Señor por su misericordia, no lo producimos nosotros, no lo produces tú. Tenemos que simplemente sacrificarnos delante de Él. ¿Ok? Pablo te lo da todito explicado. Este sufrimiento produce en ti paciencia. La paciencia te da un carácter inmovible.
que vienen estas situaciones y tú te mantienes ahí, la gente dice, muchacho, pero esa persona, esa muchacha se le dan con todo y se mantiene ahí. A ese muchacho, mira, ha venido situaciones. ¿Ah? Ha tenido pérdidas familiares, ha tenido situaciones en el trabajo, ha tenido esto, y mira, y ahí está, todavía, mira, aplaude, se goza, bendice, ¿ah? Eso es lo que produce. Y es lamentable, suena triste, ¿verdad? Porque no todas las cosas se aprenden en lugares alegres. Y las cosas eternas requieren que tú te sacrifiques a ti mismo y te pongas ahí. Lo bello de esto es que todo esto produce esperanza y la esperanza jamás te va a defraudar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene una situación a tu vida, la sufriste, la lloraste, te dolió, pero cuando pasa, tú miras hacia atrás y tú dices, wow, yo no lo pude haber hecho solo. Eso produce en ti algo hermoso porque tú te diste cuenta que Dios es real. Ajá. Te das cuenta cuán real es Cristo, su sacrificio y la palabra que aquí se enseña, que tú lees. Sales de esa situación con una creencia más fuerte, con algo más fuerte a lo que tú aferrarte. Amén. Ana, Ramón, Vero, Arturo, ¿por qué tú crees en Dios? Chacho, yo pasé por esto y por esto y por esto y por esto, y así fue, esto fue lo que el Señor hizo en mi vida, y así, yo solo no lo pude haber hecho. ¿Se da cuenta? ¿Usted lo vio? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. La paciencia. Lamentablemente, se lo voy a volver a repetir. Hay cosas que no se aprenden en lugares alegres. Pero si mientras usted está en el sufrimiento y en la situación, usted logra cantar, es porque el fruto del Espíritu está, mira ahí. Si de momento usted está pasando por la situación y empieza a venir algo a la mente, yo no sé a cuántos le ha pasado aquí, que estás en medio del problema y de momento viene algo a tu mente que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. De momento estás en medio de esa tribulación, de ese problema y te viene algo a la mente que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, amén. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Wow. Si de momento en medio de tu situación viene esa palabra, ¿a cuánto le ha pasado? Vamos. Ahí es que tú sacas tus textos. Ahí es que tú sacas tus textos favoritos. Porque es el texto que te viene a la mente cuando estás en aprieto, ¿sí? Yo tengo un amigo que cuando estaba en aprieto, esta palabra siempre venía a su corazón y la decía a viva voz. Y él decía, gracias Señor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61. Y de momento un día, yo con él, nosotros de chamaco, nos encontrábamos en su guagüita y cantábamos. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare,
Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante del enemigo, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante del enemigo. Si tú estás pasando una complicada, dilo. Oye, oh Dios, mi clamor. Gracias, Señor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo puedo solo, llévame allá. Refugio y torre fuerte. Delante del enemigo. Salmo 61, señores. Llévame a la roca que es más alta. Yo donde estoy no llego. Brother. Bello. Qué lindo, ¿ah? Esa era la alabanza que... Sí, no nos importaba ahí en la luz cantando. Y a veces nos sorprendía el espíritu y llorábamos juntos. Amén. Las noches también, las madrugadas también. Disfrútense en esos momentos, porque llegarán momentos que no podamos, quizás no podemos reunirnos como estamos haciendo. Aprovechense, se tienen uno a los otros y ámense en el Señor Jesús. Me alegro tenerlos ahí, brother. Bello, gracias por esas palabras, gracias por esas palabras. Esas eran las alabanzas que mi amigo Mal y yo cantamos en el tapón ahí de la 30, galillao. Dios es bueno, Dios es hermoso, ¿no? Experiencias lindas. Así que mis amados hermanos, pidámosle a Dios que nos llene de su espíritu para que todas estas cosas eternas florezcan en nosotros. Tú sabes lo que pasa cuando la gente ve que estas cosas pasan en tu vida. La gente dice, esto no es lo que la gente predica por ahí. Porque la gente está harta de escuchar que aquel se robó esto, que aquel le violó a aquel, que tocaron el nene, que esto, que se cayó, que... La gente lo que quiere ver es esto. Algo real, que el Espíritu de Dios es real en la vida de los hombres, en los hombres imperfectos que deciden poner su vida en el sacrificio para que Cristo viva en ellos. Amén. Los amo. Verdaderamente le oro al Señor para que el fruto del Espíritu se desarrolle en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Qué bello es Dios.